El sonido está bien. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 2, versículo 11 al 18. Hoy vamos a hablar de 5 cosas acerca de Magdalena. Ustedes y yo hemos sido testigos de cómo la gente habla de María Magdalena. Dice muchas cosas que no están en la Biblia, pero que se les ocurre en la mente y dicen esto. Inclusive, aquí entre nos, algunos dicen que María era la mujer de Jesús. Eso no es bíblico. Dicen que María, yo no sé qué. Dicen que María estaba en la última cena. Eso lo vamos a ver hoy. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de María Magdalena. 5 cosas sobre María Magdalena. En este día miércoles ya estamos leyendo el Evangelio del jueves. El día jueves es el día de Santa María Magdalena. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del libro del Cantar de los Cantares. Esto dice la esposa: en mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba. Lo busqué, pero fue en vano. Me levanté por las plazas y barrios de la ciudad, buscaré al amor de mi alma. Lo busqué, pero fue en vano. Me encontraron los guardias de la ciudad y les dije: ¿qué? ¿No vieron a aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 62 vamos a responder todos. Señor, mi alma tiene sed de ti. Todos. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Todos. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Todos. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en acción mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con júbilo en los labios. Todos. Señor, mi alma tiene sed de ti. Fuiste mi auxilio y a tu sombra canté lleno de gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Todos. Señor, mi alma tiene sed de ti. Aleluya, aleluya. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia
de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos dé la gracia de amar a Jesús, de buscar a Jesús. Dice la palabra de Dios que María no encontró a Jesús y se desesperó, salió corriendo a buscarlo. Que ustedes y yo, cuando nos veamos ausente de Cristo, cuando no veamos su presencia, cuando no la tengamos, salgamos a buscarlo también. Digamos todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy vamos a hablar de 5 cosas acerca de María Magdalena.
En este día que recordamos la liturgia del jueves 22 de julio, la iglesia recuerda a Santa María Magdalena, la fiesta de Santa María Magdalena. Pero mucha gente se ha dado la tarea de hablar mal de Santa María Magdalena y comienza a comentar muchas cosas adversas. Y a mí me da risa cuando me llaman las personas o cuando me escriben y me dicen: Padre, ¿es verdad que María Magdalena era la mujer de Jesús? ¿Es verdad que María Magdalena tuvo kikiriwiki con Cristo? Yo no le respondo, pero hoy le voy a responder. Muéstreme en la Biblia dónde dice eso. A ver, si usted me lo muestra en la palabra de Dios, lo leemos en público y todos nos damos cuenta de algo que estaba escondido. No, padre, es que yo lo vi en un programa de televisión. Tontico. ¿Y quién le dijo que el programa de televisión era la Biblia? Eso le pasa por no leer la Biblia. No, padre, es que yo lo vi por allá en un video, alguien lo estaba diciendo. Tonto, por andar creyendo bobadas, mire cómo usted está. Padre, ¿es verdad que en la última cena, ¿se acuerdan el retrato de la última cena? Que la que estaba al lado derecho de Cristo era María Magdalena. ¿No ve que tiene pelo largo? Ay, ay, ay. Muéstreme dónde lo dice la palabra de Dios y lo leemos. Y entonces nos damos cuenta quién era. Pero es que tenía pelo largo. Todos los apóstoles tenían pelo largo. En ese tiempo no se cortaban el cabello como nosotros. Oye, la mentira de los medios de comunicación entorpece nuestra mente. Es que había una B y había una yo no sé qué y había una relación y había esto. Eso no lo dice la Biblia. Y entonces, padre, ¿qué es lo que debemos creer? Pues lo que dice la Biblia. Yo le voy a dar 5 datos que dice en la Biblia. Eso sí está en la Biblia. Eso no es que lo haya inventado un artista, lo haya inventado un famoso, lo haya inventado cualquier tonto por ahí. Eso lo dice la palabra de Dios. Porque es que hay muchos católicos que se ponen a ver una película, que se ponen a ver una serie, que se ponen a ver videos por ahí y creen que eso es verdad. Y creen que eso pasó así. Y creen que eso sucedió así. Pero es que yo lo vi fulano de tal. Y es una persona reconocida. Pero nunca lee la Biblia. Pero es una persona muy famosa. Pero si no lee la Biblia. Ahora, si usted a mí me muestra con la palabra de Dios eso que está diciendo, yo digo, oye, sin duda alguna lo dice la Biblia. Lo que yo le voy a mostrar es lo que dice la palabra de Dios, precisamente la lectura que coloca la iglesia. Para que ustedes y yo no andemos entorpeciendo nuestra mente que Jesús tuvo hijo con María Magdalena, que Jesús tuvo cosa con María Magdalena, que Jesús se casó, que en la última cena había una mujer. Oye, tantas tonterías que nos enseñan, a veces nos entorpecen la mente. Católico, si usted tiene la Biblia, léala. Y si encuentra eso. Pero es que el título del video que yo vi es lo que no dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién vivió ese momento? Los que escribieron la Biblia. ¿Y a quiénes le debemos creer? Eso pasó hace casi 2000 años. ¿Usted le va a creer a un tonto que se levante diciendo es que María Magdalena hizo esto, María Magdalena hizo aquello y Cristo y María Magdalena esto y aquello tuvieron una vida? ¿Usted le va a creer a un tonto que se levante diciendo eso? Sí, hay muchos que le creen y eso también es otro tonto. Pero el que le cree a la Biblia es un creyente. Y el que le cree a esos tontos son creyones que andan repitiendo como el loro. Y sacan pinturas y sacan obras de arte. Y dicen esto fue así. Oye, pura mentira. ¿Y saben qué es lo triste? Que hay muchos católicos que se confunden y andan detrás de esto. Andan detrás de esto. Quiero en este día también aprovechar. Vamos a elevar una oración a Dios
por el pueblo de Cuba. Vamos a elevar una oración a Dios. El pueblo de Cuba quiere salir de la dictadura y está alzando la voz. Vamos a orar por ellos, por los gobernantes, para que no asesinen al pueblo, para que no lo humillen. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar también por el pueblo de China y Alemania, que están sufriendo estas situaciones de agua, vaguadas. Vamos a orar por ellos para que Dios tenga misericordia, para que Dios les bendiga. Y también para que les conceda la conversión, sobre todo a Alemania, que en los últimos días sacó tantas cosas, obispos revelados, sacerdotes revelados, que quieren igualdades. Vamos a pedir a Dios para que les conceda también la conversión, que esta agua que está pasando sirva para reflexionar. Vamos a orar por estos 3 países y por todos los países del mundo entero, para que Dios les bendiga. 5 cosas sobre María Magdalena. Vámonos con el Evangelio de hoy. Vamos a buscarlo. Vámonos con la primera. Los domingos se visita al Señor. Miren, primer dato que nos enseña María Magdalena es que el domingo se visita al Señor. Eso quedó registrado en la Biblia. Eso quedó registrado en la palabra de Dios. Y vamos a buscarlo en San Juan, capítulo 20, versículo 1. Como María Magdalena, el primer día de la semana, fue a visitar al Señor. Fue al sepulcro a buscar al Señor. María Magdalena fue hasta el sepulcro. Y lo hizo el primer día de la semana. Y cuando llegó, se encontró con que Jesús había resucitado. Saludamos por aquí a Rosa Pineda. Rosa, Dios le bendiga. Que el Señor le multiplique. Gracias por su granito de arena. Muchas gracias. Que el Señor le multiplique en vida y salud. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre María Magdalena. No lo que dicen los programas, no lo que dice fulano, sutano, merengano, el científico, el yo no sé qué, el que investigó, el que buscó. Por ahí estaba leyendo que sacaron los huesos en María Magdalena, reconstruyeron el rostro. No creen en la Biblia. No creen en que María Magdalena es santa y se ponen a hablar de ella, pues son personas tapaditas que hablan como el loro, pero no creen en la palabra de Dios. Por ahí está leyendo, sacaron el cráneo de María Magdalena, reconstruyeron el rostro para saber qué tipo de mujer era, cómo era. ¿Por qué no lee más bien la Biblia qué fue lo que hizo María Magdalena? ¿Por qué no lee en la Biblia cómo María Magdalena nos ayuda a crecer en la fe? ¿Por qué no lee la palabra de Dios lo que dice de esta mujer? Y anda por ahí pendiente de la ropa, anda por ahí pendiente de que esto, que aquello, que las cosas exteriores. Así anda el mundo de hoy perdido. Ustedes y yo, centrémonos. San Juan, capítulo 20, versículo 1 y siguiente. Vamos a escucharlo. Vamos a buscarlo todos en la palabra de Dios para que podamos meditarlo en este día y podamos aprender 5 cosas de esta mujer llamada María Magdalena. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Llegó la hora de evangelizar. El primer día después del sábado. El primer día después del sábado. Pregunto, ¿cuál es el primer día después del sábado? Respondo, el domingo. Cristo resucitó un domingo. Los domingos se visita al Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Miren, aquellas personas que andan pendientes de que si María Magdalena se casó con Jesús, de que si María Magdalena tuvo hijos con Jesús, de que si María Magdalena estaba en la última cena, de que sacaron el cráneo de María Magdalena y lo reconstruyeron. ¿Saben qué hizo María Magdalena? ¿Y sabe qué sí dice la Biblia que hizo María Magdalena? El primer día de la semana,
El primer día después del sábado, el día domingo, se paró de temprano y dijo, me voy a buscar al Señor, me voy a buscar al Señor que ha resucitado, que ha muerto, no sé dónde está. Y se fue a buscarlo. Eso hizo María Magdalena. ¿Por qué eso no lo dicen? ¿Por qué eso no lo comentan? El cariño, el amor que tenía María Magdalena es el mismo cariño y amor que debe tener todo cristiano, de saber que los domingos hay que ir a la misa. Mucha gente que hace documentales, mucha gente que habla, mucha gente que comenta María Magdalena esto, María Magdalena, ni siquiera va a misa, ni siquiera se confiesa, ni siquiera comulga, recibe a Jesús, ni siquiera cree en la Biblia y andan diciendo, es que sacamos el cráneo de María Magdalena y le hicimos unos estudios y esta mujer, usted no lee, no cree en la Biblia, ¿qué vas a hablar de cosas de la Biblia? Nadie da de lo que no tiene. Nadie da de lo que no tiene. Y si tú no tienes palabra de Dios, ¿por qué hablas de la palabra de Dios? Está como aquellos allá en Santa Rosa. Yo estoy celebrando la misa y bueno, estamos aquí en Venezuela, estamos en un tiempo de fuerte, donde está muriendo mucha gente. Y aprovecho y les pido a todos que hagamos oración por 2 sacerdotes, por el padre Rufo, que está muy delicado de salud, oramos por él, de la diócesis de Barinas, y oramos por el padre Cristóbal, que ya está en recuperación a causa de esta enfermedad, y ha sido fuerte, y por allá uno se agarró a criticarme y a decir, es que el cura está haciendo la misa, deberían suspender la misa, ese cura no ama al pueblo, ese cura no quiere a la gente, ni siquiera va a misa, ese vagabundo sinvergüenza, fariseo hipócrita, y viene a criticar porque estoy haciendo la misa, porque estoy celebrando la Eucaristía. No va a la iglesia, no va a la misa y anda hablando de las cosas de Dios, anda hablando de la Eucaristía. Así están los que hablan de María Magdalena. María Magdalena estuvo con Jesús, María Magdalena. Oye, ¿tú quieres saber algo de María Magdalena? Hipócrita, fariseo, que andas diciendo y comentando. María Magdalena se levantó tempranito el primer día de la semana y se fue a encontrarse con el Señor, se fue a ver al Señor. Los domingos, tú vas a la misa, tú vas a la Eucaristía, tú lees la Biblia, tú te confiesas, comulgas. Y entonces, ¿qué haces hablando de lo que no sabes, de lo que no conoces? Primer dato, los domingos, el domingo se visita al Señor. Usted tiene que aprender de María, que ella visitó el primer día de la semana a Jesús. Usted tiene que aprender a ir a misa los domingos. Pregunto, vamos a ver. Ahí los que están en vivo, aquí estamos en vivo. A ver, digan, yo voy, Padre, los que van a la misa. Los domingos, los domingos. No me refiero solamente a los que ven a la misa por las redes sociales, ¿sí? Porque no solamente ver la misa por YouTube, porque nosotros vamos a la misa por YouTube. Pero no solamente es que usted vea la misa por YouTube, es que usted vaya a la iglesia. Es que usted participe de la Eucaristía. Es que usted viva la celebración. Eso tiene que hacerlo. Los que van al templo, a la iglesia. A ver, digan yo los que van a la iglesia. Yo voy, Padre. Vamos a ver los comentarios. Saludamos por aquí a María Pereira, saludamos por aquí a Jovita Castañeda, saludamos a Roxy de Cruz, saludamos por aquí a Ángeles Chávez, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique, gracias su ayuda generosa. Por aquí dice, yo sí voy a la misa de los domingos, dice Luz. Muy bien, Luz, le felicito. Yo voy, Padre, dice Emmanuel Cotfitoa. Por aquí Alejandro Fruto dice, yo, Padre, yo voy. Oye, yo voy todos los domingos, dice Sofía Martínez. Padre, yo voy, dice Sandra Lenín Jiménez, dice, yo voy, le felicito. Oye, usted sí puede hablar de la palabra de Dios. Pero estos sinvergüenzas que agarran la Biblia y dicen, vamos a hacernos descubrimiento de la palabra de Dios. Vamos a hacer cosas de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. María Magdalena era así, 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 así. Y entonces la gente tiene que creerle. Ah, grosería. Y muchos católicos están como enfocados. Ay, sí, mira, yo no sabía esto. ¿Eso no lo dice la Biblia? Pero sí dice la Biblia que María Magdalena de tempranito se paró el domingo y se fue a encontrarse con Jesús. Melissa Rivera, rece por nosotros, Dios le bendiga. Melissa, gracias por su granito de arena. El Señor la acompañe, la encomienda en las oraciones. Primer dato de María Magdalena. María Magdalena fue el domingo a encontrarse con Jesús.
Segundo dato de María Magdalena, y eso se lo estoy leyendo de la Biblia. Lo que ellos dicen no lo leen en la Biblia, pero hay gente que le cree. Lo que les estoy diciendo lo leo de la Biblia, pero hay gente que no lo cree. ¿Cómo la ve? Prefieren creerle a los hombres lo que dicen, lo que comentan, lo que hablan, de una mujer que la iglesia considera santa. Tonterías, vagabunderías, en vez de creer lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso le invito a que leas en la Biblia, para que no te deje llenar la cabeza de piojos por mentirosos, por personas que anden levantando cosas falsas en contra de una mujer que la iglesia nos enseña que es santa. Segundo dato de María Magdalena. María Magdalena buscó al Señor. Buscó al Señor. Lo buscó, fue a encontrarse con Él. Vamos a leerlo ahí mismo en San Juan capítulo 20, versículo 14. Los que están en vivo, vamos a escribirlo en los comentarios. San Juan 20, 14. María Magdalena buscó al Señor. Dime dónde está, dónde lo han puesto, lo ando buscando. Estos que hablan de María Magdalena, estos que sacan documentales, estos que sacan cosas, no creen ni siquiera en Cristo. Usted le preguntan qué religión son, somos ateos. Y así se atreven a hablar del Señor. Somos ateos. Y lo peor es que hay gente que les cree. Yo soy ateo, pero a mí se me vino a la mente, a mí se me ocurrió después de las investigaciones que hice, que María Magdalena se parecía a tal mujer. Ay, ¿qué pasa? Bueno, que se parecía a tal mujer. Eso es problema suyo, eso no lo dice la Biblia. A mí se me ocurre que María Magdalena estuvo en la última cena. Ay, ¿qué pasa? Eso se me ocurrió, yo lo pude discernir porque tenía el pelo largo, pedazo de tonto. ¿No ve que todos los discípulos tenían el pelo largo? Y en ese tiempo no se cortaban el pelo como nosotros. Ay, sí, descubrió América en un vaso de leche. María Magdalena era la mujer de Cristo. Ay, sí, mentiroso. Y lo peor es que muchos cristianos están ahí creyéndole. Pero esto no lo creen. ¿Y qué dice la Biblia? Que María Magdalena buscó al Señor. Y eso sí se lo voy a leer. Lo buscó. Cuando no lo encontró, dijo, ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? De ella debemos aprender que debemos buscar al Señor. Que el día en que no oremos, el día en que no leamos la Biblia, el día en que nos encontremos vacíos, debemos ir a Cristo, no donde un brujo, no donde un adivino, no a que nos lean las cartas, no. Debemos buscar al Señor. Vamos a escribirlo. San Juan, capítulo 20, versículo 14. Por aquí lo escribe Antonio Mesa. Por aquí lo escribe Nicolasa Cordero. Por aquí Doris lo escribe. San Juan, capítulo 20, versículo 14. Sofía Martínez lo escribe. Vamos a leerlo. El primer dato, María Magdalena el domingo visitó al Señor. El segundo dato de ahorita, María Magdalena buscó al Señor. Oigan. San Juan 20, 14. Dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ellas, creyendo que era el cuidador del huerto, le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. María Magdalena buscó al Señor. Los cristianos de hoy día perdemos a Jesús, no nos importa. Salimos de la casa sin el celular, nos regresamos corriendo a buscarlo porque no podemos andar en la calle sin celular. Las mujeres salen de la casa sin el bolso y sin la pintura, el maquillaje, tú sabes. Se regresan a buscarlo porque no pueden salir de la casa sin las pinturas. El niño deja la tablet o deja el juguete y llora para que el papá se regrese a buscarle el pedazo de juguete. Nosotros dejamos la Biblia en la casa, allá que se quede.
¿Ve cómo somos? ¿Ve cómo actuamos? Nosotros pasamos un día sin oración. Mañana rezo, mañana oro. ¿Ve cómo somos? Nosotros pasamos un día sin escuchar el evangelio del día. Mañana escucho al Padre, de todas maneras eso queda ahí. Mañana lo escucho y me acuerdo. María Magdalena salió corriendo a buscar al Señor. Si lo has visto, ¿dónde está? No lo encuentro, se lo han llevado. Necesito verlo. Ojalá ustedes y yo tuviéramos esa necesidad de Cristo. ¿Qué nos enseña María Magdalena? A buscar a Cristo. Los que no se han casado, busquen a Cristo, cásese, porque se pueden morir en cualquier momento y entonces no vas a tener la oportunidad de buscar a Cristo. Los que no se han bautizado, bautícese, porque se puede morir sin bautizo, se puede morir sin comunión, se puede morir sin confirmación, se puede morir y todavía no has agarrado el hábito de ir a la misa. No has comulgado, no has recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Oye, perdemos a Cristo. Perdemos las cosas de Dios, el domingo perdemos la misa, ya ni siquiera nos preocupamos en la semana un día de ir a la misa. Perdemos dinero, nos andamos arrancando el pelo, el cabello. Perdemos el teléfono, andamos desesperados. Perdemos las llaves, andamos mal. Pero perdemos a Cristo y andamos tranquilos. Mire, María Magdalena, Cristo no estaba. Cristo se había desaparecido. Señor, ¿dónde estás? Lo quiero, me lo llevo, lo estoy buscando. Dime dónde está. Oye, ¿hasta cuándo cristianos tenemos fríos? ¿Hasta cuándo tenemos cristianos tibios que no les importan las cosas de Dios? Que no le dan importancia a las cosas de Dios. Que tienen la Biblia de adorno, pero nunca la leen. ¿Hasta cuándo? Saludamos por aquí a Eustogio Gómez. Saludos, Padre. Dios lo bendiga mucho y gracias por enseñarnos la palabra de Dios. Por aquí saludamos a José Rodríguez. Saludos, Padre, desde Texas. Bendiciones a mi hija Génesis Isabel por su cumpleaños número 8. Génesis, Dios le bendiga. Feliz cumpleaños de parte de su padre. Eric Jiménez, Dios le bendiga. Gracias a los que colocan su granito de arena. Que el Señor les multiplique. Que el Señor les acompañe. Que el Señor le bendiga en todo momento su generosidad. Por aquí, Padre, quisiera que si puede felicite a mi hija que cumple 6 años. El 21. Hoy es 21, lo mandó ayer. Ella reza el Santo Rosario y está en un grupo de niños llamado Armada Blanca, consagrados a la Virgen de Fátima. Por favor, si le puede hacer llegar el mensaje del Padre, me lo mandó mi hermana. Mi hija se llama, dice, Isabela Enríquez. Dios le bendiga, Isabela Enríquez, y feliz cumpleaños de parte de su mamá. Tercer dato sobre María Magdalena. Tercero. El primero, María Magdalena el domingo fue a visitar al Señor. El segundo, María Magdalena buscó al Señor. El tercero, María Magdalena lloró junto a Jesús. María Magdalena lloró junto a Jesús, lloró por Jesús, lloró por el Señor. Vamos a buscarlo en la Biblia. Evangelio de San Juan, ahí mismo, capítulo 20, versículo 11. María Magdalena llora por Jesús, llora porque se lo habían llevado, porque no estaba, llora porque no lo ve, llora porque no lo encuentra. San Juan, capítulo 20, versículo 11 y siguiente. Vamos a irlo escribiendo ahí los que están en vivo. En los comentarios vamos a irlo anotando, por favor. San Juan, capítulo 20, versículo 11 y siguiente. Para que ustedes y yo lo busquemos, vamos a leerlo por aquí. ¿Quiénes lo escriben? Sonia Regalado, San Juan 20, 11. Clara Mesa, San Juan capítulo 20, versículo 11. Judy, San Juan capítulo 20, versículo 11. Odilia escribe San Juan capítulo 20, versículo 11. Águeda Feller, San Juan 20, 11. Vamos a ver qué dice. María Magdalena lloró por Cristo. Oigan. María se había quedado llorando fuera
junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Por qué lloraba María Magdalena? Porque se llevaron al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y entonces, como la gente mira que la Biblia dice que María Magdalena lloraba, sacan comentarios: más llorona que María Magdalena. Ya empezó la Magdalena a llorar, le dice el marido a la mujer cuando está llorando. En vez de ver el significado de las lágrimas de María Magdalena, sacan comentarios feos. Más llorona que María Magdalena. Ahí viene la Magdalena llorando. Ahí viene la hija como una Magdalena. Ahí viene la mujer como una Magdalena. ¿Saben por qué lloraba María Magdalena? ¿Saben por qué lloraba? Porque Cristo se había muerto. ¿Saben por qué lloraba? Porque no lo encontraba. Ojalá ustedes y yo tuviéramos un poquitico de cariño como María Magdalena. Que el domingo, día del Señor, que usted no haya ido a la misa, ojalá haya llorado. Le haya dado tristeza y dolor. Que el día en que usted vaya a la Eucaristía y que sea el momento de comulgar y se acuerde que tenga un pecado mortal el cual le impide comulgar, usted llore de tristeza. Que el día en que usted vaya a comulgar y se acuerde que no se ha confesado, usted llore por no haberse confesado. Que de sus ojos salgan lágrimas al recibir a Jesucristo sacramentado. Es un amor profundo por las cosas de Dios. Hoy día que nadie le presta atención a la Eucaristía. Hoy día que la gente piensa que la Eucaristía, que la misa es cualquier cosa. Que lloremos de dolor por tanto sacrilegio que se comete en contra de la Eucaristía. Por tantas burlas en contra de Jesús. María Magdalena aprendió a llorar a los pies de Cristo. Aprendió a llorar junto al sepulcro. Ustedes y yo ni nos conmovemos. Ustedes y yo vamos a las cosas de Dios, nos dan iguales. No nos mueven, no nos estremecen, no nos enternecen, no causan nada en nosotros. Misa, comunión, lectura de la Biblia, oración. No nos estremece María Magdalena cuando se fue a encontrar con Jesús y se dio cuenta que no había estado, que se lo habían llorado. Lloró, aparte del dolor que tenía porque se había muerto, aparte del dolor que tenía porque no lo habían crucificado, aparte del dolor porque ella sí estuvo a los pies de la cruz de Cristo, junto a la mamá y junto a otras mujeres. Aparte de todo eso, lloró. Todavía le quedaban lágrimas y las tiró a los pies de la cruz de Cristo. Eso hizo María Magdalena. Oye, cuánta insensibilidad tenemos nosotros para las cosas de Dios. Ya nada nos sabe a nada las cosas de Dios. La fe no nos sabe a nada. Las cosas del Señor ya no tienen ningún sabor, como el agua. Inolora, incolora, insabora. Somos sordos, ciegos, mudos a las cosas de Dios. No nos importa nada las cosas del Señor. María Magdalena lloró por Cristo, lloró por el Señor. ¿Ustedes y yo? Dígame usted, siendo sincero, ¿alguna vez ha llorado por Cristo? ¿Alguna vez ha sentido alguna experiencia de Dios donde sus lágrimas han caído? Al recibir a Jesucristo, al irse a arrodillar o al irse a sentar allá después de haber comulgado. Cuando te haces uno con Él, cuando Él llega a tu alma, a tu vida, a tu cuerpo, cuando Él llega a tu sagrario, a tu corazón, ¿eres de las personas que te estremecen hasta el punto de derramar las lágrimas? ¿O eres de la común denominador de las personas que agarran la comunión en la mano sin respeto, sacuden las manos, recibieron y no supieron qué recibieron? ¿O eres de los que con devoción van a recibir a Jesucristo? Con respeto en la boca, el cuerpo de Cristo, amén. Te vas a orar, no te importa nada. No te importa la bulla, no te importa el ruido, estás concentrado viviendo el momento.
Cuando Jesús llega a tu vida, a tu alma, a tu corazón, ¿eres de esas personas? ¿O eres de las personas que ya perdieron el amor a la Eucaristía, ya perdieron el amor a los sacramentos, ya perdieron el amor al Señor y no les importa nada? Los apóstoles bien y chéveres allá, durmiendo, temprano. María Magdalena allá, en el sepulcro buscando al Señor. ¿No te da sensibilidad? ¿No te causa tristeza que hayan tantas personas que no les importen las cosas? Y aún así estos fariseos hipócritas mentirosos se atreven a agarrar y hablar y decir barbaridades en contra de esta santa mujer. Y lo peor es que muchos de ustedes andan creyendo toda esta tontería que andan diciendo. De una mujer que amaba de sincero corazón a Jesús. ¿Por qué no hacen un documental mostrando el cariño profundo que tenía María Magdalena? ¿Por qué no hacen un documental mostrando el anhelo, el que ella esperaba al Señor? Cómo quería recibirlo, cómo lo amaba sinceramente. No un amor acostumbrado, claro, como tienen en la mente sexo. Por eso sacan documentales que María tuvo cosas con Jesús, que María Magdalena esto con Jesús, que María Magdalena esto con Jesús, porque eso es lo que tiene en la mente, puro sexo. Pero ¿por qué no miran la reflexión que nos muestra la palabra de Dios de aquella mujer que lloró, de dolor, de sufrimiento por el Señor? Primer dato acerca de María Magdalena. El domingo visitó al Señor, San Juan 21. Segundo dato, María Magdalena buscó al Señor, San Juan 20:14. Tercer dato, María Magdalena lloró junto a Jesús, San Juan 20:11. Vámonos con el cuarto dato. María Magdalena lleva un recado a los hermanos de Jesús. María Magdalena lleva un mensaje a los hermanos de Jesús. Es más, María Magdalena nos muestra quiénes son los hermanos de Jesús. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en ese saco, donde la gente habla por hablar, también están los protestantes. De ese saco donde dicen María Magdalena estuvo en la última cena, María Magdalena estuvo con Jesús, María Magdalena tuvo hijo con Jesús, María Magdalena esto con Jesús, esto, bueno, que la involucran con Jesús sentimentalmente y afectivamente, también están los protestantes. Jesús resucitado se le presenta a María Magdalena y le dice, vaya a hacer algo, vaya a dar un recado. Los protestantes dicen que los hermanos de Jesús son hijos de la Virgen María. Ya hace unos días hablábamos del tema. Pero eso no lo dice la Biblia. Miren, es más, y se lo voy a decir, vamos a irlo buscando y se lo voy a ir explicando. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 17 al 18. Vamos a irlo escribiendo ahí en los comentarios, por favor. San Juan, capítulo 20, versículo 17 al 18. Vamos a escribir en los comentarios, por favor. Cuando Jesús resucitado se le presenta a María Magdalena, le dice, mire María, vaya donde mis hermanos. ¿Dónde mis hermanos? Entonces dice lo importante, los hermanos de Jesús eran los hijos de la Virgen María. Mentira. Porque María Magdalena fue donde los hermanos de Jesús. Y esos hermanos de Jesús no eran hijos de la Virgen María. Entonces ahí metemos en ese saco a los protestantes porque andan diciendo que la Virgen María tuvo más hijos. Y Jesús le muestra a María Magdalena que debe cumplir una misión, ir a decirle a los hermanos un recado de parte de él. Y María Magdalena se va donde los discípulos. ¿Qué? Los discípulos, los 12, los apóstoles, ¿eran hijos de la Virgen María también? Que algún protestante me responda. Cuando algún protestante vaya a usted a decirle, María tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Léale San Juan, capítulo 20, versículos 17 y 18, donde dice que María Magdalena fue donde los hermanos de Jesús y eran los apóstoles, eran los discípulos. Pero no eran hijos de María. Una cosa es hermano de Jesús y otra cosa es hijo de María. Evangelio de San Juan, vamos a ver quiénes lo están escribiendo por aquí. Lo están escribiendo Chelamaquita Maca, San Juan 20, 17
Alejandro Fruto, San Juan 20, 17, 18. Por aquí, Sonia González, San Juan capítulo 20, versículo 17. Edwin Vázquez, San Juan capítulo 20, versículo 17. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Sí, son hijos de María, de la Virgen. Escuchen, paren la oreja, oído el tambor. Mire, usted aprende esta cita bíblica que se la da a los protestantes y no andan para dónde agarrar. Apréndasela. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles. Vete donde mis hermanos y diles. ¿A dónde Cristo está mandando a María Magdalena? A donde los hermanos. Si María tuvo más hijos, si la Virgen tuvo más hijos, María Magdalena debió ir donde esos supuestos hijos de la Virgen María. Pero vamos a ver a dónde va. Y diles: subo a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es su Dios. Oigan, versículo 18, oído al tambor. María Magdalena se fue, si le hizo caso. Vete donde mis hermanos, fue la orden. María Magdalena se fue y le dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Si María Magdalena sabía que la mamá de Jesús era la Virgen María, si María Magdalena fuera sabido que la Virgen María tuvo más hijos, ¿a dónde tenía que ir? Tenía que ir a donde estaba la mamá con los hijos a decirle: mire, el Señor les manda a decir, como ustedes son los hijos carnales de la Virgen María, que usted es la familia carnal, suba a mi Dios, que es su Dios, a mi Padre, que es su Padre. La palabra de Dios dice que cuando Jesús la mandó donde los hermanos, escuchen bien, fue donde los discípulos. Cuando la Biblia dice discípulos de Jesús, hermanos de Jesús, son los discípulos de Jesús. Ahí se confunden los protestantes. Ahí se confunden los hermanitos evangeliquitos. Le falta le pasa lo de Kung Fu. Se confunden porque andan entendiendo mal la palabra de Dios. María Magdalena, cuando Jesús la manda donde los hermanos, fue a terminar a hablar donde los discípulos. ¿Por qué los protestantes dicen que María tuvo más hijos? Porque quieren engañar. 5 datos sobre María Magdalena. Primero, los domingos se visita al Señor, San Juan 21. Segundo, María Magdalena buscó al Señor, San Juan 20:14. Tercero, María Magdalena lloraba junto a Jesús, San Juan 20:11. Cuarto, María Magdalena lleva un recado a los hermanos de Cristo, San Juan 20, 17, 18. Y terminamos con el quinto dato. El quinto dato: de María Magdalena habían expulsado 7 demonios. Pero esa misma mujer que seguía a Jesús lo siguió hasta los pies de la cruz. Se convirtió. Nadie puede decir: es que yo soy muy diablo, yo soy muy incrédulo, yo soy muy ateo. Si yo entro a la iglesia se cae, se quema. De María Magdalena habían salido 7 demonios. Vamos a buscarlo. María Magdalena, antes de encontrarse con Jesús, tenía una vida diferente. Cuando se encontró con Jesús, tuvo una vida diferente. Pablo de Tarso cambió la vida. Pedro, los apóstoles cambiaron la vida. Marcaron un antes de Cristo y un después de Cristo. Lo mismo que nosotros debemos hacer. Vamos a buscar San Lucas capítulo 8 versículo 1. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y ella seguía a Jesús. Oigan, saludamos por aquí. Buscamos San Lucas capítulo 8 versículo 1 y siguiente. Saludamos a la familia Tinajero. Padre Marcos, muchas gracias por la educación que nos da de la palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Álvaro Galván Morales, buenas tardes, Padre Marcos.
Yo tuve un encuentro con Jesús en el retiro de Emaús. Lo encontré y lloré con él. Y bendito y alabado sea, saludos desde Charleston, Estados Unidos. Muy bien, Álvaro Galván. En un encuentro, en un retiro, en una experiencia como esta, uno se encuentra con eso. Yo no sé si usted que está escuchando ha vivido algún retiro. Encuentro con Cristo, retiro de Emaús, cursillo, algún retiro de la Iglesia Católica, el curso prematrimonial, taller prematrimonial. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero si usted se quiere encontrar con Jesús, mire lo que dice Álvaro Galván. Búsquelo, viva un retiro. A veces ni para eso tenemos tiempo. Viernes, sábado y domingo, no tengo que trabajar, no puedo ausentarme en la casa. Pues si fuera una fiesta, una parranda, un paseo, ahí sí vamos. Tenga un retiro antes de morirse. Vaya a un retiro de la Iglesia Católica. Vaya, para que usted viva una experiencia de Dios. Por aquí, San Lucas, capítulo 8, versículo 1, escribe Jorgelina Contreras. Ronald Amador escribe San Lucas 8.1. Por aquí Belén escribe otras citas bíblicas. Por aquí, San Lucas 8.1. Sonia Regalado, Alejandro Frutos, Erika García lo escribe. Padre, saluda a mi mamá, bendiga a mi mamá, que escucha el Evangelio con amor. Ella se llama Reina Cardosa. Reina Cardosa, le envío un abrazo en la distancia. Que el Señor le bendiga. De parte de su hija, la bendición, y de parte mío el abrazo. Estás escuchando el Evangelio, te felicito. Y a todos los que escuchan el Evangelio les felicito. Porque debe ser nuestro alimento diario. No podemos dejar la palabra de Dios. Y a los que son nuevos y están viendo este canal por primera vez, busca en YouTube Padre Marcos Galvis y todos los días tendrá la palabra de Dios explicada, con capítulos y versículos como lo estamos haciendo, para que usted pueda comprenderla y para que usted pueda vivirla, experimentarla, la palabra de Dios de forma práctica. Y muchas de las personas que escuchan el Evangelio les ha ayudado para cambiar, para mejorar su vida. Y bendigo y alabo a Dios por eso. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Y gracias por seguir. Los que no se han suscrito, aquí en la parte de abajo dice suscribir. Le invito a que se suscriba y le des a la campanita para que cuando comience el Evangelio, de inmediato el YouTube nos avisa que comenzó la palabra de Dios. Y los que no han visto la misa, los que no van a la misa y quieren vivirla, busca en YouTube, misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y ahí estará la Eucaristía para que usted la pueda vivir, para que usted la pueda encontrar. San Lucas, capítulo 8, versículo 1. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, oigan bien, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y varias otras que lo atendían con sus propios recursos. María Magdalena, de la que habían salido 7. Juana, Susana. ¿Por qué no dicen que Juana o Susana estaba con Jesús, era la mujer de Jesús? ¿Por qué no dicen que Juana o Susana, que estaban con él, estuvo en la última cena? No leen la Biblia. ¿Saben por qué acompañaban a Jesús las mujeres? Porque tenían recursos. Y con sus propios recursos, la mujer del administrador de Herodes, Susana, que ayudaba al Señor, con lo que tenían ayudaban a Cristo. Eso era lo que hacían las mujeres. Pero hoy día se le da a la gente por hablar, igual como en todos lados. Si el padre está gordo, tiene que hacer dieta. Si el padre está flaco, tiene que engordar un poquito, se va a desaparecer. Si el padre no habla con nadie, es un mal geniado, un amargado. Si sale con hombres, se le moja la canoa. Si sale con mujeres, tiene muchas novias. Lo mismo hablaban de Jesús.
Y caemos en el mismo juego y mucha gente anda creyendo lo mismo acerca de Jesús y de María Magdalena. No caigamos en el juego, no caigamos en el error. Dice la palabra de Dios que a Jesús lo acompañaban varias mujeres. María la llamaba Magdalena porque era de Magdala, no porque era una llorona. ¿Por qué él se llamaba María Magdalena? Porque venía de un pueblo llamado Magdala. Y hoy día la gente dice María Magdalena la llorona. Pues no. María Magdalena que venía de Magdala. Magdalena significa Magdala, un pueblo, un lugar. Juana, mujer de Cusa. Susana acompañaban a Jesús y con sus propios bienes. Pero de María Magdalena se decía que habían salido 7 demonios. Mire, usted puede tener hasta 20 demonios. Usted puede tener hasta 40 demonios, un demonio. De esos espíritus malos que le dan pereza, flojera, que le traen a la mente malos pensamientos. Pero debes aprender de María, que debe seguir al Señor. María Magdalena seguía al Señor. María Magdalena estaba con Cristo. María Magdalena le servía a Cristo. Estaba con Él. Le ayudaba a Él. Y quiero agradecer en este momento públicamente a todas las mujeres que colaboran y que ayudan en el Evangelio del día. Les he dicho que he visto las estadísticas y más del 70% de las personas que escuchan el Evangelio, más del 70% son mujeres. Que vivan las mujeres, pues. Dios les bendiga. Y están preocupadas por la palabra de Dios. Y me escriben, padre, ya hice mi listica en WhatsApp. Hace rato, antes de comenzar el envío, alguien me escribía, padre, ya hice la lista en WhatsApp, ya estoy compartiendo el Evangelio. Una mujer. Y padre, ¿qué necesita? Estamos a la orden. Por allá hay una hermanita, no me acuerdo cómo se llama, que me llama casi todos los días. Padre, le voy a enviar uno desodorante por allá. Yo sé que usted, pues no huele de aquí, ¿verdad? Pero dice, yo sé que usted lo necesita. Le envío unos rastrillos, unos desodorantes. Gracias, Dios le bendiga. Y siempre está pendiente. Y así como ella, muchas, enviando ayudas, enviando donaciones. Padre, ¿en qué le podemos ayudar? Pero entonces, como está cerca del sacerdote, de una vez salen las malas lenguas. Imagínense, hoy no vino Danielita. Y se han atrevido a decir que Daniela, la niña que me ayuda, ¿quién es? Y han dicho que es hasta mi mujer. ¿Y saben quién es Daniela? La hija de mi hermana, mi sobrina. Porque para darle a la lengua a la gente es buenísima. María Magdalena, Juana y Susana ayudaban a Jesús, estaba con Jesús. Y de María Magdalena habían salido 7 demonios, había sido curada y estaba agradecida con Cristo y por eso le seguía. Ojalá ustedes y yo tuviéramos un poquitico del espíritu de María Magdalena y estuviéramos en las iglesias sirviendo, estuviéramos en la iglesia ayudando, estuviéramos en la iglesia leyendo, estuviéramos en la iglesia evangelizando, llevando la palabra de Dios y dejando de darle a las sin huesos. ¿Cuántas críticas no tienen los sacerdotes, pues? A Cristo lo rodeaban mujeres, con el Señor estaban mujeres ayudándole, estaban con sus propios bienes, con sus propios recursos dándole la mano. Y de ahí salieron los malos comentarios. María Magdalena tuvo 7 demonios, pero en la presencia de Cristo se fueron. Cuando una mujer se acerca al Señor, el mal se va, los espíritus malos se van. Saludamos por aquí a Emi Acosta, saludamos a Carmen Salgado, saludamos por aquí a Benito Mata, a Rosalba Mauricia, saludamos a todos los hermanos quienes colocan su granito de arena. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Ana Arellano escribe, así es, padre, aquí está su servidora. Comparto el Evangelio en un grupo de WhatsApp desde el año 2017. Dios le bendiga. Ya me perdió. Lo escribía una hermanita por aquí. Que vivan las mujeres, que Dios le bendiga, escribe Patti. Claro que sí. Y están escribiendo su comentario. 5 cosas sobre María Magdalena. Que sí lo dice la Biblia y se lo estoy mostrando. Que sí lo dice la palabra de Dios. Primero, los domingos, el domingo visitó al Señor. ¿Qué nos enseña? Que el domingo debemos ir a la misa, que debemos ir a la iglesia a visitar al Señor. Eso está en San Juan capítulo 20, versículo 1. Segundo, ¿qué nos enseña María Magdalena? Que ella buscó al Señor y lo encontró, ¿saben?
Eso está en San Juan capítulo 20, versículo 14. Tercero, María Magdalena lloraba junto a Jesús y por las cosas de Jesús y por él. Eso está en San Juan 20, 11. Cuarto, María Magdalena lleva un recado, es mensajera, es predicadora, es evangelizadora a los hermanos de Jesús. San Juan capítulo 20, versículo 17. Quinto, María Magdalena, de ella salieron 7 demonios. El mal salió de ella. Eso está en San Lucas capítulo 8, versículo 1. Ahora, eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la palabra de Dios. Estamos en vivo y yo voy a hacer una pregunta y ojalá si alguno me la responde, lo buscamos de una vez en la Biblia y aquí aclaramos todas las dudas. A ver, ¿alguna parte de la Biblia, las Sagradas Escrituras, su Biblia o mi Biblia dice que María Magdalena estaba en la última cena? ¿Dice que María Magdalena era la mujer de Cristo? Dice que Jesús tuvo hijos con María Magdalena, que Jesús tuvo que con María Magdalena. Pregunto, ¿eso lo dice la Biblia? Si lo dice, aprovecha porque estamos en vivo. Aquí está el celular. Voy a esperar que alguno me coloque la cita, el capítulo, el versículo y lo buscamos. Lo buscamos, lo leemos y así salimos de las dudas todos. Vamos a dar unos momenticos, a ver. ¿Claro? Porque es facilito hacer un documental y decir los hijos de Jesús con María Magdalena. La relación de Jesús con María Magdalena. El cráneo de María Magdalena reconstruido. Eso es fácil decirlo. Pero sosténgalo en la Biblia. A ver, muéstremelo en la Biblia. Muéstremelo en la Biblia. Porque yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Yo no creo en lo que dicen las personas. Yo no creo en lo que dice tal fulano, que ni siquiera va a misa, que ni siquiera se confiesa, ni siquiera comulga y anda hablando de las cosas de Dios. Debería callarse, debería no hablar. Pero como a él le gusta darle la sin hueso, hable, pero muéstramelo en la Biblia. A ver, voy a leer los comentarios aquí, a ver si hay alguno que me busque la cita bíblica. Aida Algarín, Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. Por aquí dicen no. Padre, por aquí Erika, Padre Marco, bendiga a mi hijo Isaid, que es sobreviviente de cáncer y da testimonio y está escuchando el Evangelio. Isaid, Dios le bendiga. Un abrazo. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Por aquí dice Sonia, dice no. Clara dice no, Padre. José Sandoval, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Por aquí dice, no. Miren, yo no encuentro ninguna persona con una cita bíblica que diga tales barbaridades que inventan. Dice Miriam, no, padre, eso son mentiras. No. Obviamente no, dice Manuela. No, padre, no. Y usted puede buscar en el chat y le estoy diciendo... Ahí dice el nombre, pero no lo va a hacer propaganda. Ahí dice hasta el nombre del programa y aparece, me llama la atención porque, y bueno, YouTube le vetó el mensaje. Padre, eso lo dice tal programa y aparece la nariz de Pinocho. Ese canal son de ateos y de mentirosos. Voy a colocarlo visible para que ustedes lo puedan ver. Lo dice Ana Ansiado. No, padre, no. Y entonces, porque hay católicos con mente chiquita, porque hay católicos torpes que andan pensando en esas sinvergüenzuras, porque salió una película, porque salió una serie, porque salió fulano, salió sutano diciendo eso no está en la Biblia, eso no está en la palabra de Dios. Ustedes y yo somos católicos, dejemos de estar creyendo tales sinvergüenzuras. Que María Magdalena esto con Jesús, que María Magdalena aquello con Jesús. Eso no es bíblico. Y si está, muéstremelo. Aquí le estoy dando la oportunidad para que me coloque capítulos y versículos para saber en qué parte de la Biblia lo dice. Dejemos de ser creyones. Dejemos de estar creyéndole a gente que no le importa la fe, a gente que no va a misa, a gente que ni lee la Biblia, pero que habla de Dios, que habla de las cosas de Dios. Que dice de las cosas del Señor, que dice de las cosas de Jesucristo, que dice voy a hablar, voy a hacer un documental, porque es que yo soy fulano de tal. Ay sí, gran cosota.
Nunca leyó la Biblia para hacer el documental. Nunca leyó la palabra de Dios y viene a decir cualquier pendejada. Y lo peor es que muchos católicos andan confundidos. Anda pendiente de lo que dice cualquier gente. Es hora de destaparnos los ojos, de no estar creyendo cualquier tontería, de no estar creyendo cualquier bobada. Y en este día que la iglesia recuerda a Santa María Magdalena, habrá muchos que anden diciendo cualquier pistolada, cualquier barbaridad, cualquier cosa que se le venga a la mente. Y peor, los católicos que andan creyendo en eso. Por aquí saludamos a Benito Mata, que el Señor le bendiga. Aida Algarín, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. Que esta palabra de Dios nos sirva hoy. Padre, mándame un saludo. Marcelina Alvarado Bonilla, Dios le bendiga. Un saludo, un abrazo en la distancia. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender hoy que todas esas mentiras no vienen de Dios. Esos son católicos chimbín los que creen. Por aquí dice Águeda, eso es verdad. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Mañana les espero a las 6 con la Biblia.